reconstrucción porque la CONFIEP le pidió que a uno de sus ex directores lo colocaran como ministro, y se viene el tema de reconstrucción en el que además hay serios problemas. Uno de ellos es que no están garantizados todos los mecanismos de articulación entre la política central de reconstrucción y la política regional y de la lógica de los alcaldes para tomar decisiones adecuadas. El tema de los controles para supervisar que esa cantidad de dinero que va a ingresar a las inversiones pueda estar suficientemente asegurada, que no va a haber corrupción, etcétera. Y tercer problema muy grave, que están introduciendo una figura nueva que a mi modo de ver es un despropósito total y va a llevar a conflictos muy grandes. ¿Cuál? Que es obras por terrenos. Tenían ya obras por impuestos, ¿no? Y entonces en obras por impuestos es, bueno, con las empresas privadas, se llegaban a acuerdos, se podían definir qué obras se hacen, se definían montos de inversión, y se les descontaba de los impuestos. Ahora lo que dicen ellos, y acaban de mandar una ley el viernes pasado, en la cual van a pagar ya no solo con impuestos, sino con terrenos, y con terrenos que podrían terminar privatizando los cauces de los ríos o las cabeceras de cuencas en favor de quien se vaya a construir. Y si ya hay conflictiva socioambiental y conflictividad hídrica, con esta cosa y con un gabinete lleno de empresarios desvinculados y sin la suficiente capacidad de reacción y de articulación con poblaciones locales, esto va a ser peor. Sí, pero igual no me contestó la pregunta. ¿Zavala debe seguir o no? Yo creo que es un hombre de absoluta confianza el presidente, y por ese lado creo que tiene pues cualidades, ¿no? Bueno, el tema va a ser que logre mejorar la parte política. La respuesta a esa pregunta va a depender mucho de cómo resuelven Chinchero. Si el primer ministro, que por ejemplo permitió que su ministro de Transporte saliera a decir el contrato se queda. Ya, pero digamos, ¿no? Yo le pido una evaluación ya hoy, a los 10 meses. Yo creo que estamos ya 28, ¿no? A los 10 meses. Yo creo que a las justas llega julio. En julio debería haber una renovación. ¿Del primer ministro? Incluida, así es. Porque no nos olvidemos que el primer ministro tiene que ver con la coordinación de todo el gabinete y la responsabilidad política, y a veces el pararrayos del presidente. Por eso. Pero si este presidente tiene una suerte de ubicuidad para cada vez estar recibiendo rayos, y donde no los hay los crea, y tiene un primer ministro que sigue apostando por un gabinete tecnocrático, lejano de la gente, con chincheros de por medio, con procesos de reconstrucción que se viene, y lo de Lavajato, y sin una reacción política adecuada, esto parece ser que a las justas llega para 2 meses, ¿no? ¿Zavala debe seguir o no, Roberto Vieira? Mire, Zavala me parece una pieza fundamental en esta primera etapa del gobierno de Pedro Pablo, pero definitivamente sea Zavala o quien sea, llegas desgastado con un Congreso tan opositor, totalmente desgastado. Ahora, pero es difícil, digamos, tenemos un presidente al que le cuesta también confiar, ¿no? Entonces, si le cuesta encontrar un ministro, imagínense lo que va a costarle un primer ministro, que además ya lo conoce pues completamente, ¿no? Entonces, es también difícil. Sí, pero mire, el cambio de Pedro Lachea me parece acertado en el Ejecutivo, porque él es un hombre con mucha experiencia en lo que es industria, es un empresario, le va a aportar mucho a las MIPES, a las pequeñas empresas, le va a sumar. Haberlo puesto en producción y haber cambiado a Yufra a Transportes y Comunicaciones, también digamos que son las 2 personas dentro del gabinete que se llevan mejor con el fujimorismo, porque Olechea tenía una empatía espectacular con el fujimorismo, y obviamente lo que sí me parece que han puesto en riesgo lo de la bancada, porque no hay un puente ahora. ¿Quién será el nuevo puente de la bancada de Pedro Pablo con el fujimorismo? Habría que ver. Yo sí creo que ya cumplió su labor Zavala. Pienso que así hubiéramos puesto a otro, digamos, que nos guste, igual llega desgastado con una posición tan fuerte en el Congreso de la República, ¿no? Sí, pues bueno, yo insisto con esto de encontrar también funcionarios públicos. Esto que ha pasado con la Contraloría trae también otro problema. Entonces, que tiene, por supuesto, como siempre, dos posiciones, ¿no? Por un lado, cómo proteger al funcionario público al momento de tomar decisiones, porque en este caso se los ha denunciado incluso penalmente. Entonces, cuando uno conversa con gente del Ejecutivo, te dice, ahora cómo firmo un papel, ahora cómo doy luz verde a tantísimos proyectos y sé que se me va a venir encima una denuncia penal de este tipo. Y al mismo tiempo, entiendo que la Contraloría ha presentado al Congreso este proyecto de ley para que cuando tú estás denunciado penalmente, el Estado no te financie o no te cubra los gastos de tu abogado. Entonces,
eso te deja todavía mucho más expuesto. Claro, cuando uno conversa con gente también de Contraloría, lo que entiendo es que dicen, ¿cómo vamos a permitir, por ejemplo, ahora, señor Moreno, Félix Moreno, tiene pues en su defensa al señor Gates y al señor del Castillo, que vamos, que deben ser abogados que deben estar cobrando bastante bien, ¿no? Porque ese es su promedio salarial, los está pagando el Estado. Entonces uno también se queda, no, pues o sea, ¿cómo permitimos esto? Entonces, ¿qué hacemos ahora respecto al funcionario público? ¿Lo blindamos, no lo blindamos? ¿Qué hacemos? Congresista Villanueva. Bueno, yo creo que sí necesita cierta protección en los términos de algunas decisiones. Yo he estado en el Ejecutivo y puedo sentir el temor de muchos funcionarios para tomar una decisión, justamente porque no hay autoridad pública que no tenga un proceso administrativo, por pequeño que sea. Así es. No por intransparencia en muchos de los casos, hay casos que sí, ¿no? Sino porque la normatividad pública es tan frondosa y tan compleja y tan contradictoria que siempre vas a cometer algunos errores de orden administrativo. Y eso hace que un trámite tan simple que pudiese durar mediodía dura a veces semanas, porque los funcionarios a todos los niveles prefieren que pase primero por distintas áreas. Todos firmamos esto. Entonces, eso no ha sido resuelto con la modernización del Estado, que era una de las ideas centrales que había. Así que habría que tomar ciertas precauciones en cuanto a la cierta protección en las decisiones. ¿Se les debe de quitar los abogados? ¿Perdón? ¿Se les debe de quitar abogados? Yo, yo o sea, esa propuesta de Contraloría, que ya no sea el Estado el que pague los abogados. De repente temas administrativos sí, pero penales no sé, pues alguna fórmula. Lo que quiero decir es, hay que ver cuál es la forma y los niveles en los que se puede utilizar este apoyo del Estado para la defensa legal, ¿no? No puedes hacerlo de una manera general, es muy complejo. No hay. La gente no quiere aceptar, ese es otro punto. Hay gente que puede ser muy valiosa, pero dice, ¿para qué me voy a comer el pleito? ¿Para qué voy a ser ministro? ¿Para qué voy a ser secretario general? No quiero, me voy a llenar de procesos y de denuncias. Bueno, de hecho, ¿estamos obstruyendo con un exceso de fiscalización? No, en el Perú no hay exceso de fiscalización, lo que hay es deficiente fiscalización. Sí. En eso creo que, por ejemplo, los órganos de control interno de las municipalidades y los gobiernos regionales no denuncian a nadie. O sea, porque además están dependiendo del presupuesto y de la decisión política del gobernador. Es verdad, por ese punto sí es cierto, pero ya, ¿qué hacemos con los otros funcionarios? Que no hay cuadros para gobernar. Yo creo, bueno, el tema, el tema es cómo se generan mecanismos de transparencia además para que accedan. Por ejemplo, pero no los hay, congresista Arana, o sea, de verdad la gente no quiere aceptar y eso es cierto. Hubo el esfuerzo de que a través de Servir se generara toda una generación de gerentes públicos, que además, digamos, estaban calificados en materia de leyes de contrataciones, que venían además de la experiencia, accedían meritocráticamente, el mecanismo era transparente. Sin embargo, por ejemplo, este gobierno, que se supone tiene un talante o un perfil claramente tecnocrático, ha decidido prescindir de la gerencia pública de Servir. Y entonces, claro, cuando lo tiene que buscar en otro lado, si su mirada está puesta en jalarlo del sector privado, primero, puede ser que en el sector privado estén que les paguen más que lo que ganan en el sector público. Segundo, estos no tengan toda la experiencia para moverse en esa frondosa legislación de la cual César ha parte. Que es espantosa. Entonces hay que volver a hacer aprendizaje. Y encima, dado que existen un conjunto de mecanismos de fiscalización y de control que no están funcionando adecuadamente, entonces lo propio es que se genere esta situación como la que hay. Pero a mi modo de ver, un tema era no solamente pensar qué salvaguardas pueden tener funcionarios que tomen altos niveles de decisión para que, como lo dice la Contraloría, no estén, pues, si han incurrido en actos dolosos, ¿no? A lo mejor habría que distinguir para actos dolosos, como has señalado tú, y de responsabilidad penal, que no hay a lo mejor esa defensa. Para actos de carácter administrativo, civil, probablemente sí. Y entonces se generaría un mecanismo intermedio, pero eso tendría que estar acompañado, uno, de mejorar todo el sistema de control interno a nivel de municipios, de gobiernos regionales, y además de mayor capacidad de la Contraloría. A mí una de las cosas que me preocupa, Rosana,
es que cuando uno habla con el Contralor y su equipo técnico, dicen, miren, nuestra capacidad alcanza solo para auditar aproximadamente el 8% de los proyectos de inversión pública del Estado en los que se concentra el mayor volumen de dinero de recursos públicos. Y lo demás lo estamos viendo a paso lento. ¿Por qué? Porque no hay expertos. Acabo de venir de hablar con fiscales de temas anticorrupción. Dicen, miren, si estos casos que ha traído el alcalde de San Miguel, el alcalde de San Pablo, qué sé yo, el alcalde de Celendín, no tengo expertos para hacerlo, tengo que pedir a la Contraloría. Y lo he escuchado decir a la fiscal de Cajamarca, 1 año y medio esperando que la Contraloría coloque un experto, y no tiene. Y cuando uno va en la Contraloría, dice, mire, no tenemos toda la posibilidad de entrar a resolver estos temas, y la Procuraduría... No, y eso se advierte bastante en el interior. También eso se advierte en el interior, porque si tienes el gran proyecto Chincheros, todavía sabes que vas a tener los reflectores encima. Pero en puertos y provincias, carta abierta para hacer lo que quiera. Y además, como el tema es, cuando se trata de volumen fuerte, entonces hay que meterse. Pero no nos olvidamos que en un distrito o en una provincia, sin que el volumen de inversión sea, digamos, muy grande para los dineros del Estado y para el presupuesto de la República, sin embargo, para ese pueblo y para ese distrito, es todo el dinero que hay. Y entonces viene la indignación de la ciudadanía de decir, no se está controlando, no se está supervisando, y pasa como con los procuradores anticorrupción de Cajamarca, 3 procuradores para ver más de 1.800 casos de corrupción. Están completamente regulados. Claro, pero por ejemplo, lo que nos deja esta historia de Chincheros es que no hay Vizcarra y no hay Fiorella Molinelli. Ya, pues, uno puede, digamos, hay todos esos cuestionamientos, pero el tema es cómo consigues también, pues, colaboradores de ese nivel. Y que además, como Carlos Basombrío, que dice, ya dejo tal cosa, me meto acá, y ahora tengo que exponerme al callejón oscuro del Congreso, y que encima no solamente cuestiona mi gestión, sino que me van a decir zambacanuta en todos los tonos. Y me desamparan legalmente. Entonces, poniéndonos al otro lado, más allá del tema fiscalizador. ¿Qué hacemos ahí? Sí, es un tema muy complejo, ¿no? Que también está sobre la mesa y que uno puede tener esas posiciones. Claro, no, justos pagan por pecadores, ¿no? Hay lamentablemente muchos corruptos en el Estado, pero también hay gente de buen nivel y que merece también una protección legal. Pero desampararlos, imagínense, pues los mejores cuadros van a optar por el sector privado, porque les pagan mejor, y así evitan las denuncias, que ningún funcionario se salva de denuncias. Aquí el caballero ha sido presidente regional y nadie se salva de denuncias. ¿Tuvo denuncias? ¿A usted lo denunciaron? Varias. Claro. Ese es el problema, ¿de dónde pago esa defensa? Pero es administrativas, pero que luego no tienen ningún fundamento, pero estás... No, las citaciones. A mí me han denunciado por decir que el agua de Sedapal es contaminada para mucha gente, entonces ya me han denunciado penalmente. Tengo que defenderme. No, y hay que acudir con el abogado, citación 1, citación 2, pérdida de tiempo, cruzar todo Lima. Yo que soy congresista, imagínense un funcionario, presidente regional, un alcalde. Pues, pero hay muchos que son sinvergüenza, pero hay mucha gente honesta y decente como acá, el señor Villanueva, y bueno, lamentablemente. Bien, bueno, a los tres, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, y confiemos en que ya pues este ambiente baje un poco, ¿no?, de crispación, de enfrentamiento, porque la sensación además del ciudadano es que arriba que se pelean, que se sacan la mugre, y aquí abajo no pasa absolutamente nada, ¿no? Seguimos con lo mismo. Hay un tema de crecimiento económico que cuando no crece, te puedes quedar sin trabajo, hay una especie de freno, ¿no? Como que se hubiera frenado la economía, entonces todo eso creo que son asuntos pendientes. Pero hay que reconocer de que a Pedro Pablo le ha tocado bailar con la más fea. Odebrecht, heredado. El contrato Chincheros, heredado. Los desastres naturales, el dinero de la prevención, discúlpenme la expresión, se la tiraron. Para otra cosa el gobierno ya tomala. Entonces... Bueno, es el buen deseo de que se fríen todas las cosas. Yo no soy muy optimista porque lo de Chinchero me preocupa mucho. El tema de la reconstrucción igual. En estos momentos se están presentando otros frentes sociales que podrían complicar. Y de Lava Jato, que ojalá encuentre un curso, ¿no?, de responsabilidad. Que ya se viene. Encima se le viene Lava Jato con más fuerza. Sí, pues realmente. Este cierre, Rosalita, si me permites hacer una invitación a la gente de San Martín, porque vamos a tener un fórum sobre el tema de la ley de áreas naturales protegidas el día 2, que en la Cámara de Comercio de San Martín va a ser muy importante, porque lo que queremos es defender el tema de la producción de agua.
Bien, bien. Muchísimas gracias a los tres. Gracias que tengan un a buen usted fin de por la semana. Y yo también me despido. Ya está el doctor Camacho Perra listo para estar aquí defendiendo sus derechos. Y no se olviden, este domingo Panorama, muchas novedades, varias revelaciones. Ya nos reencontramos el próximo sábado. Muy buenos días. Muy bien. Once y 1. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. Tráfico en la Javier Prado. Con las interminables salas de espera.